Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. A continuación, nuestro grupo va a exponer sobre la Edad Media centrada en la península ibérica. Los integrantes del grupo son Fran Saavedra, Elid Rodríguez, Freidmar León, Betsy Cordero, Charlis Arévalo y quien les habla, Rosario Jara. Siguiente, por favor. A principios del siglo VII surgió en la península arábica una doctrina de carácter monoteísta, predicada por Mahoma, la religión islámica que aglutinó a la mayor parte de las tribus árabes. Tras la muerte del profeta en el año 632 después de Cristo, el califato unificó el poder religioso y político y estuvo liderado por la familia Omaya y más tarde por los Abbasí. El poder político islámico se extendió más allá de sus límites originales, hacia el este, llegando hasta las Indias, el oeste, chocando con Bizancio y el norte del continente africano. La Edad Media en la península ibérica se caracterizó por diversos cambios y transformaciones a lo largo de su evolución histórica. A grandes rasgos podemos dividirla en tres periodos: la Alta Edad Media, Baja Edad Media, la Edad Media Tardía. La primera del siglo V al X, la segunda del siglo XI al XV y por último la del XVI al XXV. Siguiente, por favor. Durante la Alta Edad Media, la península ibérica estuvo marcada por la invasión y dominación de los pueblos germánicos, como los visigodos y los suevos. Sin embargo, en el año 711, los musulmanes del norte de África invadieron la península y establecieron un periodo conocido como el Al-Andalus, que duró más de 700 años. Siguiente, por favor. Durante la Baja Edad Media, los reinos cristianos del norte comenzaron a reconquistar gradualmente los territorios ocupados por los musulmanes. Este proceso es conocido como la Reconquista. Fue acompañado por una formación de los reinos de León de Castilla, Aragón y Portugal. En la Edad Media tardía se produjeron importantes cambios políticos y sociales, entre ellos el matrimonio de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. En 1469 se unificó gran parte de la península baja en un solo gobierno. Además, en 1492 se produce la expulsión de los judíos y la culminación de la Reconquista con la caída del Reino de Granada. Como mencioné, en esta época hablamos de lo que eran los andaluz, ¿no? Eh, podemos hablar sobre los califatos de Córdoba. Eh, podríamos indicar que ellos se enfrentaron, fue una rebelión de muladíes en el año 929 que se volvió a centralizar en un poder musulmán y se proclamó califá. Es decir, acumuló no solo la legitimidad política, sino religiosa del Islam. En cuanto a la economía, el sector de la economía musulmán se basaba en la actividad agropecuaria, la artesanía y el comercio. En agricultura, los musulmanes aportaron nuevas técnicas de regadío, como las acequias, norías, que posibilitaron la creación de huertas muy productivas. Se mantuvo la producción de aceite, de cereales y se introdujeron nuevos productos como el arroz, los cítricos, el algodón y el azafrán. En cuanto a la ganadería, la prohibición del comercio de cerdo se hizo que este disminuyera frente al incremento de las ovejas, asnos, mulas y caballos. La minería continuó en cuanto a la extracción de hierro, mármol y oro. En cuanto a la artesanía, esta fue la base de la economía de la ciudad musulmana. Sus principales productos fueron de plata y oro, y ellos tenían talleres de pieles y tejidos además. El dinamismo urbano facilitó una intensa actividad comercial entre las ciudades, con los zocos como centro fundamental del intercambio. El comercio exterior se desarrolló en los países de la cuenca mediterránea, desde los puertos de Pechina en Alemania, Sevilla y Málaga, y existió una intensa circulación monetaria basada en el dirim
de plata y el dinero de oro, y el dinar de oro. Siguiente, por favor. La sociedad andaluz presentaba una notable pluralidad étnica y religiosa. Entre los conquistadores islámicos se encontraban los baladíes. Esto es un grupo minoritario de antepasados árabes que a su vez podían tener rencillas en función de sus antecedentes. La administración se organizó en torno al emir y posteriormente al califá. El califa estaba asesorado por el achib, una especie de primer ministro y hombre de confianza. Los víceres cumplían la función de ministros y centralizaban las tareas del gobierno, mientras que las caíes se encargaban de administrar la justicia. Al frente de la administración territorial se situaba el wali o el gobernador. Siguiente, por favor. En cuanto a las aportaciones culturales, los musulmanes introdujeron en la península elementos culturales propios durante la época. Dentro de estas, una de sus principales ciudades en Occidente europeo fueron las culturas de los filósofos médicos y matemáticos. También los árabes introdujeron el álgebra, el ábaco y los principios trigonométricos, además de algunas traducciones importantes del griego. Siguiente, por favor. En resumen, la Edad Media es la península ibérica. En la península ibérica estuvo marcada por la invasión musulmana, la convivencia de diferentes culturas y religiones, la reconquista y la consolidación de los reinos cristianos. Fue un periodo intenso de cambios y transformaciones históricas. A continuación, doy pase a mi compañera Betsy. Buenas noches. Continuando con el tema de la evolución histórica de la Edad Media en la península ibérica, ya mi compañera tocó el tema de conquista de musulmanes. Ahora voy a tocar el tema de la parte de formación de los reinos cristianos. Tenemos el reino de Astur-Leones o la aparición de Castilla y León, ¿no? En Cántabro, Astur y Vascón habían sido romanizadas, ¿no? Los visigodos habían combatido a los vascones. Cuando los árabes avanzan, se encuentran con una gran resistencia de los pueblos, cuya estructura social era jefaturas tribales. Algunos nobles y seguidores de la iglesia hispano-visigodo se refugiaron en el norte y colaboran con la defensa de la región. De ahí la influencia de la cultura hispano-visigoda en estos reinos y en sus estados social, político y religioso, como en el cristianismo. Tenemos el Pirineo Occidental, el reino de Pamplona. ¿No? Su aparición está relacionada con la resistencia de la población pirinea occidental a la presencia musulmana. Los musulmanes derrotados por Carlos Mártir a ambos lados de los Pirineos en el siglo VII. Tenemos a los almorávides, ¿no? En las tribus bereberes habían surgido un reformador religioso llamado Ibn Yassin, ¿no? Que aglutinó a las tribus en los cuales inculcó llevar una política religiosa expansiva que dio lugar al imperio almorávides. Por último tenemos los almohades y los nazaríes, ¿no? En las cordilleras de Atlas surge otro poder musulmán que trata de representar la pureza doctrinal del Islam, ¿no? En torno a la figura de Muhammad ibn Umar, ¿no? Tenemos en el año 1170 los almohades cruzan el estrecho para enfrentarse a los cristianos y toman el poder. En la Reconquista se reconoce la Reconquista a lo largo del proceso de recuperación del territorio ocupado por los musulmanes por parte de los diferentes reinos y condados cristianos. En este proceso hay los siguientes factores, ¿no? El factor ideológico y religioso, que es el establecimiento de la religión cristiana avalada por la Iglesia Católica, que en ocasiones considera el proceso de conquista como una cruzada contra el infiel, y que prestaba apoyo material al sufragar ejércitos y colaborar mediante órdenes militares.
Tenemos los demográficos, que es el establecimiento de amplios contingentes de población en las zonas conquistadas a los musulmanes, ¿no? Generalmente estaban gestionadas mediante un régimen concejil, ¿no? Pero que dotada de privilegios, ¿no? Tierras, herencias, hombres libres, ¿no? A los habitantes de los consejos. En cuanto a lo político, es largo y conflictivo proceso de estructuración territorial y de los mecanismos de poder que a menudo se tradujo en disputas internobiliarias y luchas sociales entre vasalios y señores. A continuación, le dejo con mi compañera que va a continuar con la exposición. Gracias. Siguiendo con mi exposición, es evolución del derecho en la Edad Media centralizada en la península ibérica. Tenemos aquí el derecho romano. Se denomina el derecho romano aquel conjunto de normas jurídicas. También fue el ordenamiento jurídico que se rigió en los ciudadanos de la antigua Roma. Siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, al usar la expresión de derecho romano, se puede indicar diversas acepciones. En el primer sentido, estas expresiones denotan un hecho histórico pasado, es decir, normas jurídicas. Segundo, tenemos el derecho romano con los libros en donde se contenía un dicho orden jurídico. Siguiente, por favor, Bexi. Aquí encontramos las características del derecho romano. El derecho romano se caracterizó por establecer normas e imponer deberes, ser el antecedente de la división de poderes, es decir, que requiere de la interactividad de dos o más partes, como en el Estado y el pueblo. Tenemos también no reconocer el derecho de igualdad para toda la población, ya que seguía considerando a los esclavos como propiedad de la nobleza. Siguiente, Bexi. El derecho romano a lo largo de la historia se dividió en diferentes etapas. Tenemos el derecho antiguo, tenemos el derecho clásico y tenemos el derecho prosclásico y el derecho justiniano. Siguiente. Aquí, por ejemplo, también lo tenemos las principales bases que se originaron en el derecho de Roma en la antigua fueron. Aquí tenemos las costumbres, fueron las primeras normas sociables, tenemos las leyes, fueron reglas establecidas por las autoridades, tenemos los plebiscitos, fueron procedimientos jurídicos en todo que se convocaba a votación popular. Tenemos la jurisprudencia, fue la adoptación del derecho como ciencia formada por sentencias y decisiones a cargo de un tribunal de justicia. Tenemos el Senado consultos, fueron los representantes de la clase gobernante que tomaban liberaciones del Senado. Tenemos también las constituciones imperiales, que fueron normas establecidas por el imperio. Siguiente, por favor. Tenemos la fuente del derecho, que aquí están las fuentes del derecho de Roma. Se dice que la primera de estas fuentes, la que constituyen, fueron las costumbres de los antepasados. Siguiente. Tenemos la Justinianea, que constituye el Corpus Iuris Civilis, como este nombre se conoce desde la Edad Media, la obra compilatoria llevada a cabo por el emperador Justiniano. Siguiente. Aquí nos habla de los esquemas de las etapas. Tenemos la fundación de Roma, la monarquía, la república, el principado, dominado, el derecho antiguo, también tenemos el derecho clásico, primera etapa, tenemos la etapa central, la etapa tardía, el derecho posclásico y el derecho justiniano. La civita primitiva en monarquía. La civita primitiva es una ciudad-estado que se formaba por aquí estaba formado por la integración de aldeas.
Siguiente. Tenemos, por ejemplo, el órgano de gobierno. Tenemos aquí el rey, era una jefatura militar, por ejemplo, una policía investigado de potestades religiosas, designado por dioses. También existían reyes latinos. Siguiente. Tenemos el Senado. Se dice que el Senado era, por ejemplo, el Consejo de Ancianos, asesoraban al rey, denominación de patres pudiera deberse a que fueron los padres o jefes de familia. Siguiente. Tenemos el pueblo. ¿De qué se encargaba el pueblo? Patricio lo hacían familias originales de Roma, sus descendientes gozan de plenitud de derechos políticos, civiles, dependen de los clientes y los libertos. Siguientes. Tenemos la comitiva curiata. Se dice que aquí se agrupaban, por ejemplo, a los ciudadanos por curiatas. Aquí estaba la competencia, el imperio que embestía al nuevo rey, ¿no? Aquí también se existía la ceremonia para proporcionar familia, descendencia. La comitiva centuriata. Aquí, por ejemplo, estaba el rey, estructura del ejército. Aquí agrupaban los ricos, mayor número. Siguiente. Tenemos aquí, por ejemplo, las civitas de Patricio Plebeyo y la República. Se dice, se resistía pasiva de los plebeyos a los privilegios de los patricios. Acá, por ejemplo, ya es un reconocimiento de los jefes y la protección de las personas. Siguiente, Bexi. Aquí tenemos las magistraturas. Se elegían por los comicios, la nulidad normante eran elegidos por un año. Aquí también tenemos los cargos, eran excluidos gravosos para los elegidos. Aquí también la responsabilidad, deben jurar haber obrado conforme a leyes y en caso de no abuso de poder pueden ser acusados de repentundad. Tenemos la clase, ordinarias, pertenecen al consulado. Siguiente, por favor. Tenemos aquí, por ejemplo, también nos habla más al fondo del consulado. Tenemos el imperio, mando del Supremo en guerra y paz. Les confirma el imperio por la ley curiata. Siguiente. Tenemos la censura. Tenemos la magistratura ordinaria. Siguiente. Aquí en el Senado tenemos el Supremo, la de órgano de decisión. Tenemos formado por los senadores de patricio. Aquí existen los patres y los plebeyos. Tenemos función no meramente consultivas, declaración la guerra y la paz, vigilar las ceremonias. Aquí también ejerce la autoridad legislativa mediante sus decisiones. Muy buenas noches. Prosiguiendo con la exposición, queríamos avanzar diciendo que el proceso de formación del derecho castellano empezó en realidad con la romanización, por así decirlo, de la península ibérica, momento en el que el sistema jurídico de aquellos tiempos se incorporó al derecho romano y adquirió características que lo definieron hasta nuestros días. La siguiente diapositiva. El Imperio Universal y el Principado. El principal objetivo de Augusto fue restaurar la República, un nuevo régimen que se inserte en el sistema republicano. Para Augusto, pues, el sistema republicano era lo más conveniente, por así decirlo, para aquel momento, en la Roma, ¿no? Ya que traía consigo la magistratura, el senado, los comicios, y también las ciudades poseen los mismos órganos.
Siguiente. El Imperio Universal y el Principado. El proceso de romanización de las provincias en división como imperiales y senatoriales, además también la burocracia, a través de la delegación del príncipe o prefectos, las cancillerías y el concilio. Como podemos ver aquí, el proceso de romanización también incluía, por así decirlo, un proceso en el cual se dividían los poderes estrictamente y se daba, por así decirlo, a las ciudades un orden y una división imperial y senatorial. El dominado. Aquí podemos observar que hay prácticamente una crisis, por así decirlo, de valores con una preeminencia de los militares. Hay una fuerte influencia oriental, hay una fuerte influencia oriental, ¿no? Siguiente. La fuente del derecho. La forma de producción del derecho, órganos que tenían la función de crear las disposiciones jurídicas en cuanto se materializan en textos son también conocidas como la fuente de conocimiento. Asumen aquí un valor diferente en las sucesivas etapas, el derecho antiguo y preclásico. Aquí vemos las tablas, la ley de las 12 tablas. El derecho clásico a través de la jurisprudencia y el derecho postclásico con las constituciones imperiales. La fuente de derecho antiguo y preclásico. Tenemos el Mores Marium y las Leges Regia. Adelante. La ley de las 12 tablas o código decemviral. Aquí hay una separación del ius y del fac, y según la tradición, su creación sigue el siguiente proceso. 1. En virtud de las reivindicaciones plebeyas propuesta en 461 años antes de Cristo. En 451 a.C. se redactan 10 tablas por un colegio de decemviros. Y en 450 a.C. un segundo colegio decemviral, ya con plebeyos, redacta las otras 2. Tiene un estilo riguroso, sencillo y lapidario con marcado formalismo, ¿no? La ley de las 12 tablas o código decemviral se le atribuye a la fundamentación de todo el derecho antiguo. Solo nos han llegado fragmentos a través de comentarios y citas. Adelante. La fuente del derecho clásico. Tenemos la más conocida como la ley, que es un mandato general del pueblo o de la plebe dictado por el magistrado, ¿no? La ley se publica, se dicta ante el pueblo y se expone en público. El magistrado hace una declaración y los comicios se reúnen para su aprobación, voto favorable o contrario. De ser favorable, se publica la ley. Las partes de la ley tenemos el prescripto, el rogatio y el sancio. Las clases de ley tenemos perfectas, que declaran la ineficacia de los actos realizados en contra por efecto del mismo derecho. Las menos que perfectas, que el acto no es nulo, sino que imponen una pena o sanción por la infracción. Y las imperfectas, que no disponen nada, pero sirven de base a recursos de la jurisdicción pretoria, por excepción. Plebiscitos. Estas son propuestas por los tribunos aprobados por la plebe reunida en concilio. Primero obligaban solo a los plebeyos, pero luego se equipararon a las leyes y obligaban a todos. A partir de la equiparación de las leyes se les llama indistintamente leges o plebiscita. La fuente de derecho clásico. Seguimos con el Senado consulto. Es lo que el Senado autoriza y establece. Al principio, el Senado solo prestaba sus autocríticas a las leyes comiciales. Al final de la República ejerce actividad legislativa propia de los Senados consultos. Los Senados consultos. Se duda si es que eran fuentes. Como simple consejo del Senado, no era fuente del ius civil. Debían ser complementadas por la jurisdicción pretoria mediante excepciones y ficciones. Sin embargo, se acabó admitiendo que fueran realmente fuentes.
Las constituciones imperiales, es la legislación imperial. Cuenta con Ujú. estructuras llamadas también comunicación de las decisiones imperiales. Las clases de constituciones imperiales tenemos edicta, que eran disposiciones dictadas en virtud del ius edicendi como cualquier magistrado. La decreta, que eran sentencias dictadas por el procedimiento extraordinario en primera instancia o en apelación, y la mandata, que eran instrucciones por sus administrados o los gobernadores de provincias. Y B, tenemos las constituciones imperiales restrictas, que eran respuestas sobre cuestiones jurídicas de la Cancillería Imperial solicitadas por las partes según un proceso por los magistrados o jueces. Siguiente. Edictos. Los edictos del magistrado sobre cuestiones de su competencia se refieren al pretor, figura creada para administrar justicia separada de los cónsules. El derecho antiguo es una obra clásica en el estudio de la evolución de las sociedades primitivas, basándose en su conocimiento del derecho romano y de otros sistemas legales como el hindú o el primitivo anglosajón, y con una metodología historística, el cambio de las instituciones antiguas, su progresiva diferenciación y la aparición de la propiedad privada a partir de las formas colectivas ancestrales. En ella se acuña la fórmula que presenta el cambio social como un proceso de individualización desde el estatus al contrato, que le ha ganado un lugar de honor entre los fundadores de la sociología y la antropología jurídica. La fuente del derecho posclásico se caracteriza por la tendencia al vulgarismo, la separación entre el derecho oficial y la práctica, y la compilación de fuentes clásicas. El Corpus Juris de Justiniano. A partir del siglo V, el Imperio de Oriente se vuelve hacia el clasicismo gracias a el arraigo de la cultura helénica de gran tradición cultural, a la conservación de los clásicos y la gran consideración en que se tenía a la enseñanza del derecho. La Edad Media en la península ibérica. Hispania o España fue invadida por pueblos germanos. Y en 410 otro pueblo germano, el visigodo, saqueó Roma, señalando desde aquí la decadencia del Imperio Romano Occidental. Con este evento se marca tradicionalmente el comienzo de la Edad Media europea. La Edad Media es el periodo histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 hasta el descubrimiento de América en 1492. ¿Cuál era la teoría que regía en la península ibérica? En la península ibérica regía la teoría teocéntrica. Se consideraba a Dios como centro de todo el universo. La iglesia estaba presente en todos los aspectos de la vida, en la sociedad, en la política y en la cultura. En plena Edad Media, la península ibérica abarca los siglos XI al XIII. Durante este periodo de la plena Edad Media, las relaciones entre las dos formaciones sociales en las que se dividía la península ibérica desde hace 3 siglos, la cristiana y la musulmana, experimentaron un vuelco radical, pues si hasta entonces los estados cristianos del norte se habían limitado a sobrevivir ante la superpotencia económica, política y militar. La expansión de los reinos cristianos, reconquista y repoblación. Ha cuestionado el uso de los términos reconquista y repoblación para referirse a la expansión de los reinos cristianos a costa de Al-Andalus. El primero presupone equivocadamente la continuidad entre los estados y la monarquía visigoda, anterior a la conquista musulmana de la península ibérica, con lo que el Andalus habría sido simplemente un paréntesis histórico en la evolución peninsular. Desde sus inicios se respetaron las instituciones y las leyes propias del Condado de Barcelona y del Reino de Aragón, y a partir de su constitución estarán regidos por una misma dinastía. Al producirse la expansión de la Corona de Aragón, 2 nuevos estados se añadirán a la Confederación Catalana Aragonesa primitiva,
Antes se separaban de sus propias instituciones y leyes. Aportes jurídicos de la Edad Media en la península ibérica. Siguiente, compañera. Aportes jurídicos en la era medieval. Iniciando, iniciando los aportes, quería recalcar la aparición de las universidades, las cuales fueron muy importantes. Ante la complejidad de asuntos políticos, era muy necesaria la formación de técnicos profesionales y ciencias del derecho avanzada. Se necesitaba la legitimación jurídica de los nuevos poderes. Siguiente. Programas de estudios en las universidades. Ius civile más ius canonicum igual utrunque ius. Ius civile, ius feudale. Se debe entender el derecho privado, el derecho público, el derecho penal, el derecho mercantil y los derechos procesales, lo cual era muy requerido ya en ese entonces ya para inicio. El ius canónico, cuestiones que afectaban la vida de la iglesia, la vida clerical, el matrimonio, censos eclesiásticos, patronato, materias que podían dar origen al pecado por violación de la palabra dada o de la fe o del perjurio o por homicidio, o por hurto, dolo, o estafa, o aparición indebida. Siguiente. Aflora el papel de los juristas. Iban a las universidades para adquirir competencia profesional y ser capaces de asumir niveles de mando a los nuevos ordenamientos requeridos, ¿no? Necesidad de nuevas escuelas a fines del siglo XII, las más importantes, Bolonia, Padova, Perugia, Napoli, Tours, Orleans, Valladolid y Salamanca. Siguiente. ¿Qué instituciones jurídicas nacen en la Edad Media? Entre ellas se contaban los organismos de gobierno del reino, siendo de consejos de escala local los tribunales de justicia y los grandes poderes feudales, tanto nobiliarios como religiosos. Siguiente. Un orden jurídico genuinamente medieval basado en un sistema de valores que reflejaban la vida cotidiana. Damos acá a entender el libro de Paolo Grossi, titulado El orden jurídico medieval. Es, según su autor, una monografía elemental sobre el sistema jurídico imperante en el medioevo. El primer punto sobre Grossi construye la base de nuestro viaje es que es la idea de la existencia de la mentalidad genuinamente medieval, la cual tiene una cierta uniformidad dentro del campo del derecho privado, en un territorio comprendido básicamente por la Europa continental. Y más específico, aportes que tiene la Edad Media en la actualidad. Pese a este extremo momento para la ciencia, lo cierto es que se crearon grandes inventos, avances en física, química, medicina, que sirvieron como base para investigaciones modernas actuales. Algunos inventos en esta época fueron, por ejemplo, el papel, la pólvora, la imprenta, que fue una muy importante, y la brújula. En una acotación, ya que es muy especial, la imprenta fue muy importante en el avance para un aporte de bastante ayuda para la educación y la recopilación de información. Siguiente. ¿Cómo eran las leyes o normas en la Edad Media? La ley terminaban con una referencia cronológica o fechas y lugar de expedición, así como las firmas del rey escribano que hacía redactar el documento, previo sello en pergaminos. Estas firmas eran las que otorgaban validez jurídica a la ley. Eran el símbolo de la procedencia real de la ley, otorgada por el rey al pueblo por su sola voluntad. Siguiente. Le cedo aquí el pase a mi compañero Fetmar. Gracias, compañero. Continuando con la exposición, y ya para finalizar, voy a dar a conocer
sobre los aportes no jurídicos en la Edad Media en lo que concierne a la península ibérica. Aunque la época medieval estuvo marcada por un fuerte control legal y normativo y una gran influencia por la Iglesia Católica, también hubo numerosas contribuciones que no estaban directamente relacionadas con el marco jurídico de la época, que a continuación vamos a conocer. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. En lo que concierne al arte y arquitectura, podemos decir que uno de los aspectos más destacados de la Edad Media fue el florecimiento del arte y la arquitectura gótica. Los catedrales medievales como la Catedral de Notre Dame de París o la Catedral de Chartres representaron grandes avances técnicos y estéticos. Los constructores y artesanos medievales aportaron su conocimiento y habilidades para para erigir estas majestuosas estructuras que no solo servían como lugares de culto, sino también como símbolos de poder y riqueza de las ciudades y las órdenes religiosas. En religión y filosofía, dentro de este periodo, la Iglesia Católica desempeñó un papel central en la vida de las personas. A través de la teología y la filosofía. Grandes pensadores como Santo Tomás de Aquino, Duns Scoto y San Anselmo realizaron contribuciones intelectuales y filosóficas que trascendieron el marco legal de la época. Siguiente, por favor. En literatura y poesía, podemos decir que la literatura y la poesía medieval también representaron aportes no jurídicos relevantes. En esta época surgieron grandes obras literarias, como la Divina Comedia de Dante Alighieri, el Cantar de los Nibelungos y las Cantingas de Santa María, de Alfonso X el Sabio. Siguiente, por favor. Ahora, en ciencia y medicina, acá es bueno acatar que en la Edad Media la medicina estaba fuertemente influenciada por la teología y las creencias religiosas. Hubo avances significativos en este campo. Los médicos y los alquimistas medievales realizaron investigaciones y experimentos para comprender mejor el cuerpo humano y así desarrollar tratamientos médicos. Además, se produjo una recopilación de conocimientos, enciclopedias y manuales médicos, como el Canon de Medicina de Avicena, que fue ampliamente utilizado y traducido en toda Europa. Siguiente, por favor, compañero. En educación y conocimiento, durante esta Edad Media, surgieron las primeras universidades como la de Bolonia, la de Oxford y Salamanca. Estas instituciones se convirtieron en centros de estudio y conocimiento donde se enseñaba una amplia gama de disciplinas, incluyendo la teología, la filosofía, la medicina y el derecho. Los aportes no jurídicos en este ámbito se materializaron en la enseñanza y en la transmisión de conocimientos por parte de los profesores y estudiantes. Además, se produjeron importantes avances en la traducción y preservación de textos clásicos, tanto griegos como romanos, gracias a los esfuerzos de los monjes copistas. Científicos y filosóficos. Los trabajos filosóficos como Santo Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham sentaron las bases para el pensamiento lógico y racional que se mantiene aún hoy en día. La herencia arquitectónica en la arquitectura gótica, con sus imponentes catedrales y estructuras, dejó un legado duradero. Estos principios y técnicas arquitectónicas desarrolladas durante el periodo también influyeron con estilos posteriores. Siguiente, por favor. También tenemos el desarrollo de la música. Los compositores medievales como Hidelgarda de Bingen y Guillaume de Machaut dejaron un legado musical que todavía se estudia en la actualidad. También las universidades y la educación. Las universidades medievales como la de Bolonia, Oxford y París sentaron las bases del sistema educativo moderno. Estas instituciones académicas fomentaron el desarrollo en diversas disciplinas como la medicina, la teología y la filosofía.
En conclusión, la Edad Media fue un periodo de aportes notables en diversas áreas no jurídicas. El arte y la arquitectura medieval siguen siendo admiradas por su belleza y complejidad técnica. La filosofía y la teología desarrollaron sistemas de pensamiento que influyeron en el pensamiento europeo durante siglos. Aunque la ciencia y la medicina en la época medieval no alcanzaron los logros de la antigua Roma y Grecia, hubo avances significativos y un compromiso con la preservación del conocimiento antiguo. La literatura y la música medieval produjeron obras maestras que han perdurado a lo largo del tiempo. Estos aportes, no jurídicos como jurídicos, en la Edad Media reflejaron la riqueza y la diversidad cultural de ese periodo y su impacto en el desarrollo posterior de la sociedad. Acá podemos apreciar algunas referencias bibliográficas sobre el tema abordado. Eso sería todo respecto a esta actividad de la tarea académica, doctora. Muchas gracias.